Hola amantes del matcha y la belleza natural. ¡Wow! ¡Qué increíble apoyo me dieron en el último video sobre matcha y niacinamida! Mil gracias por sus likes, comentarios y suscripciones. Ustedes hacen que esto sea posible. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha intrigado a muchos. El té verde y el té matcha son lo mismo. Prepárate para un viaje fascinante al corazón de la Camellia sinensis, la planta que da vida a ambos. Y no te pierdas el final. Si te enamoraste del matcha como yo, te dejo 5 fórmulas extras para que puedas hacer más jabones y lleves el poder del té matcha a otro nivel, con 5 fórmulas fáciles y espectaculares de jabón de matcha en base de glicerina. ¿Listos para crear jabones artesanales que dejen tu piel radiante y huelan increíble? Mi nombre es Verónica. Empecemos. Primero, hablemos del té verde. Imagina hojas frescas recolectadas con cuidado, que se secan y procesan, ya sea al vapor o tostadas, para mantener su esencia pura y evitar la oxidación. Estas hojas se sumergen en agua caliente, liberando su aroma y sabor, y luego se retiran. Es como un abrazo cálido en una taza. Hay muchos tipos de té verde, como el delicado sencha o el intenso gyokuro, cada uno con su propia personalidad. Ahora el matcha. Aquí es donde la magia se intensifica. El matcha es un tipo especial de té verde, pero con un giro único. Sus hojas crecen a la sombra antes de la cosecha, un proceso que potencia su clorofila y aminoácidos, dándoles un color verde brillante y un sabor profundo. Luego, estas hojas se muelen hasta convertirse en un polvo fino, como la seda. La gran diferencia: no infusionas el matcha, lo bebes entero. Mezclas ese polvo vibrante en agua caliente y consumes cada partícula de la hoja. Es una explosión de sabor y antioxidantes que te hace sentir como si estuvieras bebiendo la esencia misma del té. En resumen, el matcha es un té verde, pero no todos los té verdes son matcha. El matcha es el rockstar del mundo del té, intenso, único y lleno de carácter. Así que la próxima vez que utilizas tu taza, irás por la suavidad clásica del té verde o por la experiencia vibrante del matcha. Ponme en los comentarios cuál prefieres. Aquí te dejo las 5 fórmulas para tu jabón de glicerina. Jabón matcha clásico, energizante, es antioxidante, ideal para lograr una piel radiante con un toque cítrico. Ingredientes: 100 gramos de base de jabón de glicerina sin sulfatos o parabenos, 1 gramo de polvo de té matcha, 2 a 3 gotas de aceite esencial de limón. Si quieres una variante, agrega una pizca de ralladura de limón seco para exfoliación ligera. Jabón matcha con miel. Este jabón hidrata y calma la piel con propiedades antibacterianas. Ingredientes: 100 gramos de base de jabón de glicerina sin sulfatos o parabenos, 1 gramo de polvo de té matcha, 2 gramos de miel disuelta en unas gotas de agua tibia, 2 gotas de aceite esencial de lavanda. Jabón matcha y romero. Equilibra piel grasa y revitaliza. Relajante. Ingredientes: 100 gramos de base de jabón de glicerina sin sulfatos o parabenos, 1 gramo de polvo de té matcha, media cucharadita de aceite de romero. Estén pendientes que pronto subiré el video del aceite macerado de romero para que puedan hacerla. 3 gotas de aceite esencial de romero. Jabón matcha con leche de cabra. Suaviza la piel sensible y aporta luminosidad. Ingredientes: 100 gramos de base de jabón de glicerina sin sulfatos o parabenos, 1 gramo de polvo de té matcha si lo que quieres es un color fuerte, medio gramo para un verde más suave, media cucharadita de leche de cabra en polvo disuelta en unas gotas de agua tibia o glicerina líquida. No te pases, debe quedar una pasta. 2 gotas de aceite esencial de manzanilla. Variación: sustituye por leche de almendras en polvo para una opción vegana.
Jabón matcha y menta. Refresca y revitaliza. Ideal para piel cansada. Ingredientes: 100 gramos de base de jabón de glicerina, 1 gramo de polvo de matcha, 2 gotas de aceite esencial de menta piperita. Opcional: una pizca de cristales de mentol disueltos para un efecto refrescante. Te doy un tip de diseño. Mezcla base blanca y transparente para un diseño marmoleado. Sigue explorando el mundo del té y déjate sorprender. Los invito a un concurso. Hagan un jabón con una de las fórmulas de mis videos. Grábenlo en terminado en un video de máximo 1 minuto en horizontal y mándenmelo por mensaje privado a mi Instagram. No necesitan mostrar su cara. Juntaré todos los videos, les pondré un nombre, haremos una encuesta en la comunidad y los 2 más votados ganarán 50 euros cada uno, enviados por Western Union, para comprar insumos para su primera campaña de Navidad. Anímense en Comanita y empecemos a crear juntos. Puedes enviar tus videos hasta el 24 de octubre de 2025. Publicaré el video el 27 de octubre y cerraremos la votación el 3 de noviembre del 2025 a las 0 horas de Canarias. Los 2 más votados automáticamente ganarán. No importa en el lugar del mundo que estés. Comenta desde dónde me miras. Estoy preparando nuevos capítulos. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Activar la campanita para recibir nuevas notificaciones. Si quieres colaborar con el canal para que siga creando contenido de calidad, puedes unirte como miembro. Estoy preparando videos exclusivos para los miembros. Hipea este video, me ayudas muchísimo. Nos vemos en el próximo video.